dedica un pastor, ¿no? ¿Qué relación tiene una iglesia con su pastor? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Y no es porque no lo sepáis, porque ya venís de tener a un pastor aquí. Pero pensaba que era bueno, pues, recordarlo y repetirlo, quizá. Y bueno, yo he pensado que esto se puede comparar a un cambio de entrenador. Si sois un equipo de fútbol, Amposta Vinaroz, pues cambiamos de entrenador. Entonces ahora viene otro entrenador y me gusta la idea del entrenador y del equipo de fútbol o del director de orquesta y una orquesta, ¿no? ¿Por qué? Porque en todas las iglesias se trata, y creo que esta es la enseñanza principal de hoy, de que todos hagan lo que tienen que hacer y suene bien, o que jueguen un buen partido y ganen el partido. Pero para que se gane un partido, para que suene bien, cada uno del equipo tiene que hacer su parte, ¿no? Y aquí estáis, pues, los pastores salientes y entrantes, pero está el resto de la congregación. Cada uno de vosotros, a muchos no los conozco, unos son más mayores, unos son más jóvenes, unos vienen de fuera, unos son de aquí. No importa, pero cada uno tiene algo que hacer en esta iglesia. Y lo que os propongo es que, haciéndolo, la iglesia va a crecer. La iglesia va a crecer. Este texto que hemos leído, que han leído, habla de eso, que cuando cada uno hace su actividad, cada uno hace lo que le es propio y los pastores hacen lo que tienen que hacer, el cuerpo recibe su crecimiento para ser edificado. Pero bueno, decía, ¿qué es esto del ministerio pastoral? ¿Qué es esto de ser pastor, no? Cuando a nosotros nos hicieron la despedida en abril, en nuestra iglesia, nuestra hija salió a hablar y dijo que nunca se sabe esto de qué hace un pastor, porque hay pastores pues, que hacen de taxista, otros hacen de trabajador social, predican, unos predican más, otros menos, unos enseñan, unos hacen de trabajador, de abogado, otros son responsables incluso de jóvenes cuando no hay un líder de jóvenes. Se hace consejería, tienes que estar en la administración, tienes que coordinar las diferentes cosas que se hacen en la iglesia. O sea, que hay un montón de cosas que a veces unos más, unos menos, pero cada uno hace, ¿no? Pero desde luego, aunque cada uno de vosotros diría o pondría el énfasis en un aspecto de esto, la Biblia nos enseña en diferentes pasajes. Vamos a analizar un poquito el que se ha leído. La Biblia nos enseña lo que sea más importante del ministerio pastoral, ¿no? Pero a la vez que estudiamos o recordamos qué es lo que significa el ministerio de un pastor, de una iglesia, a la vez estaremos pensando en la iglesia también. ¿Qué actitud, qué papel juega la iglesia? ¿Vale? Entonces, bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que hemos leído? Dice el texto que se ha leído, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fijaos, aquí, como no hemos leído un poco antes, pero creo que vosotros sabréis de quién se está hablando, ¿no? Cuando dice, él mismo constituyó a unos, ¿sabéis de quién está hablando? ¿Sí? ¿Alguien contesta? Jesús. Vale. Un poquito antes ha estado hablando de Jesús, que ascendió al cielo, antes descendió, pero ascendió, y él mismo, él constituyó, pero sigue haciéndolo, aquellos ministerios en la vida de la iglesia que se necesitan para enseñar la palabra sobre todo. Si os fijáis bien en este texto, los ministerios de apóstol que ya pasaron, pero profetas o evangelistas o pastores tienen que ver con hablar, con la lengua, y tienen que ver con hablar el mensaje de Dios, el evangelio, ¿vale? Ahora, lo que nos interesa aquí, en esta introducción que estoy haciendo, es recordarnos que es Jesús quien da el don de pastor. No es una cosa que uno puede decidir por sí mismo. No es que yo un día me levanto y digo, yo soy pastor. Y mira, vengo a una iglesia y digo, oye, yo soy pastor, voy a pastorear aquí. No, es Jesús quien
después de haber muerto, resucitado, ascendido y glorificado en el cielo, dio los dones por medio de su Espíritu a la Iglesia y a cada uno le dio una capacidad para edificar el cuerpo, su cuerpo, que es la Iglesia, ¿no? Aquí tenemos estos dones y nos interesa recordar que es Jesús quien le da a cada uno el don que tiene en una iglesia. 1 Corintios 12 habla de que es el Espíritu Santo que reparte dones a cada uno como Él quiere, ¿vale? Y aunque hay solo una iglesia, eso está en este texto que hemos leído, pero al principio, aunque solo hay una iglesia, aunque solo hay un cuerpo, una fe y un bautismo, ese cuerpo, que es la iglesia, está formado por muchos miembros y cada miembro cumple una función dentro de ese cuerpo, la iglesia. Fijaos el versículo 7 de este texto que hemos leído, pero no lo hemos leído el versículo, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros fue dada la gracia, y no se refiere a la gracia de salvación, se refiere a un don. Fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fue dada. ¿Qué quiere decir esto? Pues es lo que estamos repitiendo, que es el Señor quien da los dones a la Iglesia, no somos nosotros. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica que es el Espíritu Santo, que es Jesucristo mismo quien ha pensado que para que una iglesia crezca, para que una iglesia funcione, tienen que haber esos ministerios? Y que cada uno, además de nosotros, también tiene que cumplir su parte. ¿Qué implica? Bueno, pues que, desde luego, si el jefe de la Iglesia, que es Cristo, no hay otro, dice que esta es la manera en que tiene que funcionar, pues tendremos que estar de acuerdo con él, ¿no? Y tendremos que aceptar su sabiduría y aceptar este modelo y respetar este modelo. Y cumplir cada uno su función. Porque es la manera en la que Jesús mismo ha establecido que una iglesia se tiene que funcionar para que crezca. ¿Se entiende lo que digo? Sí, ¿no? Esto significa respetar los ministerios que Cristo establece en una iglesia, pastores, diáconos, liderazgo, y otros ministerios conforme al don que el Espíritu Santo reparte. Tenemos que respetarlo, colaborar con ellos y ayudar para que eso funcione bien. Nosotros somos llamados a obedecer a aquel que es la cabeza de la Iglesia. Ya sabéis que en la Iglesia evangélica la cabeza de la Iglesia no es un hombre que está por Italia, sino que es Cristo. Es Cristo, Él es la cabeza. Bien, esto quería decirlo como introducción. Para saber lo que implica ser pastor, hay algo importante aquí, y viene en el texto, que es saber, este cabeza de la Iglesia, Jesús, ¿qué propósito tiene Él con la Iglesia? O sea, ¿cuál es la meta de una iglesia? ¿Cuál es la meta de cualquier iglesia y de esta iglesia en Amposta y Vinaros también? ¿Cuál es el objetivo? Los equipos de fútbol tienen objetivos, ¿sí o no? Ganar la Liga si son pues, los que pueden. Llegar a la Champions o a una competición europea o mantenerse y no bajar a segunda. Pero hay objetivos, ¿no? Siempre hay un objetivo. Y el entrenador trabaja con el equipo para llegar a un objetivo. Entonces, en este pasaje se nos dice la Iglesia para qué está. Y entonces, al entender para qué está la Iglesia, podemos entender cuál es el trabajo de un pastor y cuál es el trabajo de cada uno de los miembros, ¿vale? Versículo 13 dice, vamos a leer el 12 primero, perdón. Dice aquí que Él constituyó a pastores y maestros a fin de es para qué, ¿no? Para perfeccionar. Hay otras versiones que dicen capacitar y otras versiones dicen preparar, a fin de perfeccionar, capacitar, preparar a los santos, a los creyentes, para la obra del ministerio. ¿Qué quiere decir? Para la obra de servir, de servicio. Para la edificación del cuerpo de Cristo, y el versículo 13 dice,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No sé si se entiende esto al leerlo así, pum, pero creo que se puede resumir, creo que esto se puede resumir de esta manera. El Señor ha establecido maestros y pastores, etcétera, para ayudar a los miembros de la Iglesia, capacitarlos, prepararlos, perfeccionarlos, para que todos, juntos, todos, lleguemos a esa, dice, medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Lleguemos, o sea, que vayamos creciendo día a día para ser y vivir cada vez más como Cristo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿A qué tenemos que aspirar los que estamos aquí? Es una de las cosas y es una de las formas de entender nuestra misión. Es crecer para llegar a ser como Jesús y vivir como Él aquí en la tierra, aquí donde estamos cada uno, donde trabajamos, donde nos movemos, en nuestra comunidad, en Amposta, en Vinaroz, en Albacete, en San Boi, en Reus, donde sea. Esto es la meta de la Iglesia, ser como Cristo. Y además, un poquito más adelante, en el 15 dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de esto es Cristo. Quiere decir, es lo mismo, es repetir la idea. Se trata de crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Verdad que estamos repitiendo la misma idea? Se trata de crecer. Se trata de no conformarnos, de no acomodarnos, sino de tener la misma meta que Cristo y la palabra nos enseña que la Iglesia tiene que tener. Llegar a ser, por supuesto, sabemos que aquí no lo vamos a conseguir, pero cuando uno tiene una meta, ¿verdad? Cuando uno tiene un objetivo, trabaja para conseguir ese objetivo. ¿Sí o no? Si quieres sacarte una carrera y esa es tu meta, pues vas a estudiar. Si quieres conseguir algo en el deporte, tendrás que entrenar. Si sois un equipo de fútbol y hay que ganar partidos, habrá que entrenar, habrá que respetar al entrenador, habrá que ver quién juega en tal posición, ¿verdad? Así que crecer para llegar a ser y vivir cada día más como Cristo. Esto sería una meta, ¿vale? Ahora, para crecer y ser cada día más como Cristo, ¿necesitamos a los pastores? ¿Qué decís? Si decís que no, mal vamos. Hombre, claro, es que sí, porque lo dice el texto, lo dice la Biblia. O sea, ¿quién ha constituido a los pastores? Es Cristo. Por lo tanto, Cristo, en su plan, podría haberlo hecho de otra manera, pero ha establecido que hay unos ministerios dentro de una iglesia para ayudar al resto y que el resto, cuando hacen su parte, todos juntos crecen y avanzan en este proceso de ser cada vez más como Jesús y vivir como Jesús. Esto hoy en día quizá no es una noticia que en el mundo que vivimos se dé mucho, porque habéis visto, ¿no?, que hay muchos mensajes de que tú puedes, de que mensajes de autoayuda, tú te apuntas a algo o te bajas un programa, hay muchos mensajes en internet, ¿no? Hay un mensaje de que solos podemos, tú puedes, ¿no? Y en parte hay una verdad en esto, porque cada creyente, los futbolistas en un equipo, tienen que entrenar también su cuerpo a solas. Y en una iglesia cada creyente tiene una parte personal que hacer, porque no podemos pensar que el pastor vaya a orar por mí, ¿no? En mi propia vida yo tengo que orar, yo tengo que leer la Biblia, yo tengo que hacer lo que yo puedo para crecer. Y además también tenemos el Espíritu Santo, que es quien hace la obra de transformarnos para llegar a ser como Cristo, ¿verdad? O sea, hay una parte personal, hay una parte que hace el Espíritu Santo, pero también están los pastores. Por eso hoy estamos aquí tratando este asunto.
Los pastores también. Ellos nos perfeccionan, capacitan y preparan para la obra del ministerio, como hemos leído, pero para que todos lleguemos a ser y vivir como Jesús. Ahora, la otra meta que aquí aparece en este pasaje que hemos leído en el versículo 11, hemos dicho esta meta que es muy general, pero hay una que es, versículo 12, dice que esos pastores y maestros se establecieron a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Esto qué es? Esto es otra frase, distinta, ¿verdad? O sea, una cosa es crecer para ser cada vez más como Jesús y vivir como Él aquí. Y otra cosa es ser perfeccionados para la obra del ministerio. ¿Esto qué es? Pues es para la vida de la Iglesia, para poder ayudar cada uno en la misión que la Iglesia tiene aquí. Una misión que tiene que ver con nuestra relación entre nosotros, dentro de esta Iglesia, por nuestra relación con la gente que está fuera, que no son Iglesia. Y los pastores y maestros nos ayudan, nos tienen que ayudar, nos tienen que capacitar, formar, preparar, para que cada uno participe en esa obra del ministerio. Seamos activos, juguemos el partido, ¿sí? Hay un partido que jugar y tú tienes que jugarlo. Claro, entonces ahora viene una pregunta aquí para la iglesia de Amposta-Vinaroz. ¿Tenemos estas metas nosotros? No sé si me explico. Esto es muy importante. O sea, es tu oración, es mi oración, ser cada vez más como Cristo y vivir donde estoy como Él viviría. Esa es mi meta en la vida. Es mi meta en la vida hacer mi parte en la misión que Dios le ha dado a la Iglesia. Esa es mi meta. Claro, porque si no tenemos esa meta, no necesitamos ningún entrenador ni ningún pastor. Estaríamos aquí solo para mantener el culto de 11 a 1 y ya venir, sentarnos, escuchar, cumplir e irnos. Pero la vida cristiana es más que venir el domingo a la iglesia. Es crecer cada día para llegar a ser como Cristo y vivir como Él y hacer nuestra parte. La parte de cada uno. Igual tú estás pensando, ¿yo qué parte tengo que hacer? Pues tú tienes que hacer una parte. Si estás aquí y eres creyente, cristiano, tú tienes una parte que hacer para que esta iglesia crezca, que crezca más. Porque esto, el lenguaje que hemos escuchado de esta lectura es hasta que lleguemos, o sea, hay un camino que aún queda por recorrer. No importa los años que tengas. Aún tienes que jugar este partido. En un equipo de fútbol, algunos de aquí no jugaríamos ya. En un equipo de fútbol. Nos hubieran dado la jubilación hace años. Pero en la iglesia no pasa. La iglesia, mientras que uno esté aquí, tiene que jugar el partido. Y si no juegas, afectas al equipo. Quien no juega, o juega mal, o no se entrena bien, o no hace caso del entrenador, afecta al equipo, fastidia la iglesia, estropea el ministerio o lo frena. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? Vale. Entonces se requiere que tengamos el deseo de hacer lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Si no lo tenemos, a veces no lo tenemos porque nos hemos desanimado, porque no es fácil la vida cristiana. ¿A quién no le cuesta entrenar? Leer la Biblia, orar, servir. Se trata de olvidarte de ti, pensar en los demás, sacrificarte, dedicar tiempo. Y a veces uno se desanima, ¿no?
O a veces ves que la iglesia, pues a lo mejor tendría, no sé, a veces uno piensa, ¿no? Es que si tuviéramos esto o lo otro, o fuéramos así o asá, esto sería mejor, pero así no, yo qué sé. Hay un montón de pensamientos que frenan, nos convierten la actitud en negativa. Nos volvemos pasivos, sin ganas. No tenemos fe de que haciendo lo que tenemos que hacer, la iglesia vaya a crecer. ¿Cuántos tienen fe en que si hacemos, los pastores, los miembros, cuántos tenemos fe de que Dios puede hacer que esta iglesia crezca? Y me refiero a crecer en todos los sentidos. No sé si tienes fe, pero estamos llamados a hacer lo que dice la palabra, ¿sí o no? Y tener la esperanza de que Dios sabe y que Dios hace y que el poder del Espíritu Santo actúa. Fijaos, en el versículo 16 se habla de la actividad propia de cada miembro. Por eso pensamos en esta meta. Cada miembro de la iglesia tiene una actividad. Y el cuerpo va a crecer si cada miembro de la iglesia hace lo que tiene que hacer. ¿Vale? Si pensamos en Jesús como modelo, porque aquí, fijaos que todo nos está indicando que nosotros miramos a Cristo. Cristo es el Dios hombre perfecto. A veces en las iglesias tenemos un cartelito que pone predicamos a Cristo. Nosotros lo tenéis fuera. Nosotros lo teníamos, pero con la reforma que hemos hecho se ha caído y ya no lo han puesto. Habrá que protestar, que somos protestantes, ¿no? Pero es Jesús a quien seguimos y en quien creemos. No creemos en las personas, creemos en Cristo. Es el único que nos decepciona y solo Él es la verdad, ¿no? Por lo tanto, nos fijamos en Él, le miramos a Él. Y si queremos contestar o saber un poco más de qué significa ser y vivir como Él, ¿qué quiere decir ser y vivir como Él? ¿Qué quiere decir? Esto podría ser muy largo, porque es muy amplio. Pero creo que podemos resumirlo en tener el fruto del Espíritu. O sea, cuando Juan 15 nos dice que somos los pámpanos de la vid y que la vid es Cristo y que si permanecemos en Él tendremos fruto, ¿no? ¿Eso os suena? Pues significa que si estamos conectados a Jesús, va a haber en nosotros un fruto. No depende de nosotros, depende de la conexión. Gálatas 5 habla de las características del fruto en cuanto al carácter de Jesús. Vamos a ser personas que tienen gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, ¿no? Es el fruto del Espíritu. Pero en Juan 15 vemos que vamos a dar fruto que quizá es más amplio, no tiene que ver solo con el carácter de Jesús, sino lo que Él espera de nosotros, lo vamos a hacer. Jesús mismo resumió el ser como Él en 2 mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas y amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Esto resume qué es un cristiano que se comporta como Jesús. Es alguien que es discípulo de Cristo, que crece en el conocimiento de la palabra de Jesús, en la intimidad con Él, que madura, que ama a Dios por encima de todo. Somos personas que buscamos primero el reino de Dios y su justicia, que vive para Dios, que entonces damos de nuestro tiempo,
invertimos en el reino materialmente también, que nos negamos a nosotros mismos, como hizo Cristo, ¿no? Cristo obedeció al Padre hasta la muerte. ¿Qué significa ser y vivir como Jesús? Pues todo esto: obedecer a Dios, conocer su palabra, sacrificarnos, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Pero también significa amar al prójimo. Dios ama al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Mi prójimo es mi mujer, mi marido, mis hijas, mis hijos, mis padres, los hermanos de la iglesia, mis vecinos, compañeros de trabajo, de estudios. Jesús fue un ejemplo en su amor y obediencia al Padre, pero en su amor al prójimo. Él dio su vida por la humanidad perdida, ¿no? Si tú y yo somos cada vez más como Jesús, estaremos amando a Dios, y en todo lo que hemos dicho, que no es fácil, y al prójimo. Nos amaremos aquí entre nosotros, unos a otros, para cuidarnos, para ayudarnos, para apoyarnos, pero también lo haremos con la gente que no conoce al Señor, ¿no? Esto forma parte de comprender qué significa en la práctica ser y vivir como Cristo aquí. Amar a Dios, amar al prójimo. Y lo último que quería compartir es que cuando miramos a Jesús también vemos en Él un modelo de pastor, un ejemplo de cómo se pastorea, ¿sí? Yo creo que lo que voy a decir ahora aquí lo habéis tenido ya con Víctor, porque desde luego hay una parte del ministerio pastoral que tiene que ver con la verdad. Hemos leído que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, ¿no? La verdad es la Biblia, es la palabra de Dios. Un pastor, uno de sus ministerios principales es la palabra. Tiene que conocer la palabra, enseñar la palabra. Jesús lo hizo. Jesús habló, enseñó a las multitudes, pero no solo a las multitudes. Enseñó a sus 12 apóstoles. El ministerio pastoral tiene mucho que ver con la enseñanza de la palabra en una iglesia, de tal manera que se predique y se enseñe toda la Biblia, no en un solo domingo, pero a lo largo del tiempo, que se profundice en la palabra. Jesús profundizó en la palabra con otros estudios, ayudando de manera quizás más personal a las personas para que entiendan la Biblia, con discipulados individuales o estudios en grupo. O sea, eso forma parte de lo que Jesús hizo y eso forma parte del ministerio de un pastor. No es que solo él tenga que hacerlo, pero sí que tiene que organizar y formar a la iglesia de tal manera que esto ocurra, ¿no? Un pastor, como buen entrenador, tiene también sus ayudantes, el equipo técnico, y tiene que pensar la manera en que la Biblia, la palabra, va a llegar a cada uno en la manera que lo necesita, ¿sí? Esta es una parte importante. Pero no solo la enseñanza, porque vemos que Jesús, aparte de enseñar a los discípulos, estuvo con ellos en el día a día. ¿Verdad? Y les metió bronca a veces, ¿eh? Eso forma parte, ¿eh? Es la relación que se establece con amor, siguiendo la verdad en amor. O sea, el amor tiene que estar presente, pero no solo basta con predicar desde aquí. Tiene que haber un tipo de relación entre nosotros en el que vamos a enseñarnos más lo que cada uno necesita en particular, o vamos a poder decir, oye, pues mira, esto nos está costando hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a exhortar, ¿no? Esto forma parte del ministerio pastoral, pero de la iglesia también.
exhortaos los unos a los otros. Eso no se hace el domingo solo, eso se tiene que hacer cuando hay relaciones en grupo pequeño como Jesús con sus 12, incluso en grupos más pequeños, cuando Él estaba con 3. ¿Os acordáis que en Getsemaní Jesús estuvo con 3? ¿Verdad? Llamó a 3 porque hay cosas que aquí no las vamos a hablar. Hay cosas que solo le puedo contar a alguien con quien tengo confianza. Y Jesús le dijo a 3 de sus discípulos: estoy muy triste, mi alma está muy triste, dice hasta la muerte. Cuando iba a morir, velad, quedaos aquí conmigo y velad, ¿no? O sea, entonces la Iglesia, el ministerio pastoral, tiene que organizar a la Iglesia de tal manera que ocurra esas relaciones en grupo pequeño, más pequeño, un grupo un poquito más grande, que seamos capaces de organizarnos para que no solo la enseñanza llegue, sino también el que yo pueda libremente decir: hermanos, orad porque mi padre me hizo daño y no lo he perdonado aún. Fíjate, esto no voy a hacer ahora, aquí delante de todos vosotros. Pero un grupo pequeño sí, ¿no? Porque lo que notamos en el ministerio de Jesús es que para que las personas crezcan y vayan siendo cambiadas y transformadas, se tiene que confrontar, y lo digo en el sentido positivo. Una cosa es la enseñanza que el Espíritu Santo nos hace entender, pero otra cosa es, por medio de las relaciones unos con otros, cómo nos podemos ayudar unos a otros a crecer. Y esto está en la Biblia, esto no me lo invento yo. ¿Cuántos textos hay que se llaman mandamientos recíprocos? Amaos los unos a los otros, orad los unos por los otros, velad los unos por los otros, animaos los unos a los otros, sobrellevad las cargas los unos de los otros, etcétera, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la Iglesia tiene que estar organizada de manera que esto pueda ocurrir. Con el domingo no es suficiente. Ahora, no sé si estamos dispuestos a eso, porque es más, esta vida de discípulo es más comprometida, cuesta más trabajo, ¿no? Y no todo el mundo le gusta, el hecho de que haya un poco de confrontación, ¿no? Exhortación con amor. Por último, el ministerio pastoral también se enfoca, aparte de lo que tiene que ver con la Iglesia y con la palabra y las relaciones, ese crecimiento para ser como Cristo, se enfoca en capacitar y ayudar a los hermanos a ser discípulos en el mundo en que vivimos. O sea, cuando tú vienes aquí y hoy escuchas el mensaje de la palabra, o cuando nos organizamos también en los diferentes ministerios, tiene que ocurrir que tú salgas animado para mañana, lunes. No sé cuántos trabajáis mañana, lunes. Hay algunos jubilados aquí ya, pero ¿algunos trabajáis? ¿Sí? Tu lugar de ministerio es el lugar de trabajo. Allí tienes que ser sal y luz. Hay algunos estudiantes aquí. Mañana iréis al instituto, la universidad. Vuestro lugar de testimonio es el instituto, la universidad. Y forma parte del trabajo de un pastor o del ministerio pastoral, que puede ser más amplio, prepararnos para lo que tenemos que hacer en el mundo, que es ser sal y luz allí donde estemos, no importa. Familia, trabajo, estudios, vecinos. ¿Por qué ser sal y luz? Creo que la última vez que estuve aquí igual compartí de esto. Porque el mundo en que vivimos está muy mal y hay mucha gente sufriendo. Aparentemente a veces no lo parece, porque la gente, si más o menos tienes pasta y un coche bueno y no se te estropea en la autopista, pues entonces parece como que vives bien, ¿no? Parece que todo vaya bien, pero normalmente no es cierto. Cuando rascas un poco en la vida de cualquier persona hay sufrimiento y hay dolor y siempre hay motivos para que eso ocurra. Y nosotros sabemos que el principal motivo para que eso ocurra es el no poder disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Solo el agua
de Cristo calma la sed del corazón del ser humano. Por lo tanto, quien no le tiene, tiene sed y busca satisfacer su sed en otro lado. Así que la Iglesia, tú y yo, donde estemos, estamos para poder compartir de forma natural, ayudar a las personas a descubrir que Cristo tiene el agua que calma la sed para siempre. Eso es el enfoque de una iglesia. Y el ministerio pastoral tiene que ver con organizar a la iglesia, formar a la iglesia, preparar a la iglesia, retar a la iglesia para que cada uno sea un misionero donde está. Por último, ese versículo al que hice referencia, el último de este texto, 16, dice así. Leeré el 15 también, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este versículo está diciendo que cada miembro de la Iglesia, aquí hay los miembros de la Iglesia, quizá algunos no han venido, dice que desarrolla su actividad propia, la actividad propia de cada miembro. Pero no solo dice esto, dice que tiene que estar bien unido con el resto de los miembros. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. O sea que este partido que tenemos que jugar, esta sinfonía que tenemos que tocar, esta misión que tenemos que hacer, no se puede hacer porque cada uno individualmente haga su trabajo de forma aislada, sino unidos con el resto de los hermanos y ayudándonos mutuamente, es lo que hemos leído, ayudándonos mutuamente. Y cuando esto ocurre, el cuerpo recibe su crecimiento. ¿Sí o no? ¿Va a pasar esto o no va a pasar aquí? Ya estará pasando, pero queremos que siga pasando y que se crezca cada vez más, porque esto no se acaba nunca, ¿no? A mí me gustaría animar a la Iglesia de Amposta y Vinaroz en este cambio de entrenador. No van a ser iguales los entrenadores. Víctor es Víctor y Amaury es Amaury. Uno hará unas cosas de una manera, el otro lo hará de otra. No tenemos que esperar que alguien repita lo que hizo el otro. Ojo con eso, que a veces... Hace poco hablamos con pastores jóvenes que, porque el pastor anterior abría la puerta a la iglesia durante 40 años todos los domingos, la iglesia le pedía al pastor joven que lo hiciera también. Y yo le dije, pues igual eso no hace falta que lo hagas igual que el anterior. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Bueno, que son diferentes y cada uno tiene su manera y son buenos entrenadores, pero habrá que aprender, ¿no?, en el nuevo, con el entrenamiento, cómo será ahora, cómo será el entrenamiento, ¿vale? Pero me gustaría animaros a creer en lo que dice la palabra, que el Señor ha instituido a los pastores, ha dado dones a toda la Iglesia para que todos crezcamos cada día más para ser y vivir como Cristo y cumplir nuestra parte en la Iglesia, esta que os toca estar, y en el mundo al que tenemos que afectar de manera positiva, siendo sal y luz. Y habrá crecimiento cuando hacemos lo que tenemos que hacer, incluso a veces, incluso aunque no hagamos lo que tenemos que hacer, porque Dios es así y es poderoso para hacer, pues, su obra, ¿no? Así que esto es lo que quería compartir.
Muy bien. Entonces ahora, ¿me pasas el FUI, Manolo? Ahora vamos a proceder. A mí me gustaría que cuando estemos ya aquí arriba orando, no sé si alguien está encargado de echar una fotico, así para la historia de las cosas. ¿Hay algún encargado? En los cambios de entrenador suele haber en la prensa, en la rueda de prensa, fotógrafos. Y si alguien desde atrás, no ahora digo, pero en el momento que sea, sí, ¿vale? Ahora vamos a hacer lo que se llama el acto de encomendación, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto de acto de encomendación? Pues es sencillamente dirigir unas palabras a Mauri y a Anisia también, y a la Iglesia, y después vamos a estar aquí delante y vamos a orar por Amaury. Y después Amaury tendrá unas palabras como nuevo entrenador. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Si me das la carta, gracias. Y también después de cantar, cuando acabe este tiempo, tendremos un tiempo para despedir a Víctor y Isabel. ¿De acuerdo? O sea que ahora ya entramos en este momento así especial de este culto. Lo primero es decir que llegó una carta de la Iglesia en Tarragona, porque, como sabéis, han estado últimamente participando en vuestros cultos, ¿no? Los pastores y otros hermanos, quizá, no lo sé. Ellos han enviado una carta que voy a leer, más que nada porque también se disculpan por no poder venir. Queridos hermanos, deseamos en este día tan especial para vuestra Iglesia muchas bendiciones en esta nueva etapa del relevo pastoral. Lamentamos no poder estar con vosotros, ya que nos hubiera gustado mucho participar en este día, porque para nosotros la colaboración que hemos tenido de comunión y predicación de la palabra en estos años ha sido de mucha bendición y nos ha unido como iglesias. Pero tenemos este mismo día una reunión administrativa de Iglesia en Tarragona, por lo que nos es imposible estar ahí con vosotros. Rogamos nos disculpéis. Deseamos muchas bendiciones para esta nueva etapa de jubilación al pastor Víctor Cuadra y su esposa Isabel, que con tanto cariño y amor os han servido en el pastorado. Y también deseamos bendiciones para el nuevo pastor Amaury Cajide, que será encomendado hoy en esta amada Iglesia. Oramos por la Iglesia de Amposta para que el Señor os bendiga en esta nueva andadura, que sin duda será de gozo y comunión. Vuestros en Cristo, la Iglesia de Tarragona. Pastores Samuel y Josué. Vale. Yo tengo aquí algo que mi antecesor me ha pasado. Francisco Portillo, ¿os acordáis de él? Entonces él me ha pasado y dice, yo, Rubén, cuando hacía una encomendación, dirigía unas palabras al pastor y a la congregación. ¿Vale? Entonces, igual yo lo abreviaré un poco, pero, señora Mauri, ahí van unas palabras para usted. Esto es una exhortación al pastor. ¿Vale? Te exhortamos, pastor, que como administrador de los misterios de Dios procures ser hallado fiel, son textos bíblicos, que prediques la palabra, que uses bien la palabra de verdad y que anuncies cumplidamente la palabra de Dios sin renunciar a hablar todo el consejo. Que como heraldo del Evangelio hagas obra de evangelista, porque somos embajadores en nombre de Cristo. Que como pastor de la Grey mires por ti y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo te ha puesto, porque es la Iglesia del Señor la cual Él ganó por su sangre. Ve siempre a los demás con amor, espíritu de mansedumbre, sé tierno con los creyentes,
simpático como todo buen cubano. Esto no lo pone Paco, me ha salido a mí. Apacienta la grey, primera de Pedro, ¿no? Cuidando de ella de forma voluntaria, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto y no como teniendo señorío sobre los que están a tu cuidado, sino siendo ejemplo. Recuerda que las personas quieren ser consoladas, necesitan consolación. Y, por último, como siervo de Dios, recuerda que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Sirve, pues, al Señor confiando en el poder de su palabra, en el poder de la cruz y en el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Bien. Ahora la Iglesia, exhortación a la Iglesia. Dice, la Biblia también lo dice, os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. El trabajo pastoral es duro, yo añadiría también es un placer, pero demanda esfuerzo y energía y a menudo es agotador. No tengáis en poco la labor pastoral de vuestro pastor como si se pudiera prescindir de ella, como hemos visto en el texto, ni tampoco os paséis halagándolo. Eso creo que en España no se hace mucho. En Latinoamérica sí, porque en Latinoamérica los pastores son, no sé, de otra categoría, pero igual demasiado. Ni tanto ni tampoco. O sea, que un poquito de halago, no, pero respeto y... Porque al final los pastores también son hermanos como nosotros. Somos normales, quiero decir, que la podemos pifiar. ¿Y entonces qué pasa? En una decepción, pues es normal que cualquier ser humano decepcione a otro, ¿no? No podemos esperar más de lo que debamos esperar, que solo Cristo puede darnos. Si hacemos esto, se permitirá que el pastor y la congregación vivan en paz, los unos con los otros. Y dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y por último, una doxología. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga, esto tiene que ver con el tema de hoy, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues dicha esta exhortación, ahora os voy a preguntar a la Iglesia, tenéis que contestar. Hermanos, habiendo oído la exhortación de la palabra, ¿reconocéis y recibís a Amaury Cajide como vuestro pastor? Sí. Muy bien. ¿Prometéis prestarle toda aquella honra y ayuda y obediencia en el Señor que corresponde a este cargo según la palabra de Dios y de acuerdo a los principios bíblicos? Sí. Molt bé. Ahora le preguntaremos a Mauri, pero mejor si puedes venir por aquí. ¿Sí? Los que vamos a estar para orar, podemos subir también. Ponte allí, Mauri. Ahí en el centro, para que tengas más vergüenza allí. Te voy a hacer unas preguntas y luego los que vamos a orar, pues subimos, ¿vale? Preguntas al pastor. Amaury, sabemos de tu llamamiento al ministerio pastoral y creemos que Dios os ha guiado a ti y a tu esposa, así como a esta congregación, para ministrar este lugar. Como señal de testimonio y de compromiso en este acto solemne,
como este, en el que vas a ser encomendado al pastorado de esta iglesia, queremos hacerte unas preguntas fáciles. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios, divinamente inspirada y la única regla infalible de fe y práctica? Sí. Bien. ¿Aceptas la confesión de fe de esta iglesia y de la Federación de la FIEIDE? Sí. ¿Crees que Dios te llama al pastorado de la iglesia en Amposta Vinaroz? Sí. ¿Prometes cumplir fielmente tu ministerio pastoral, predicando, enseñando la palabra, buscando el bien espiritual de esta congregación y procurando hacer obra de evangelista? Sí. ¿Prometes cuidar tu vida devocional, siendo fiel en el estudio de la palabra y la oración? Sí. Muy bien. Esto es como en las bodas, que prometemos mucho, pero luego a veces se nos olvida alguna de las cosillas. Pero bueno, al menos el día de la boda tienes que estar una de las cosas claras. Pues vamos a orar. Pediré a los hermanos que vamos a estar aquí arriba que vengáis. Vente para acá, ponte aquí en el medio. ¿Vened? Víctor, ¿tú vienes también? Si molesta no pasa nada. O nos ponemos al otro lado. ¿No? Vale. ¿Estamos todos? ¿Sí? ¿Y el hermano que va a orar o la hermana? Ese. Pues entonces, vamos a orar por Amaury, ¿de acuerdo? Nos ponemos en pie para ponernos en manos del Señor. Gracias. Recordemos que cuando oramos estamos hablando con el Creador del universo y nuestro Salvador. Y oraremos así: soberano Dios, creador del cielo, la tierra, el mar y todo lo que en él hay. Invocamos tu nombre en este momento, Señor, y ponemos en tus manos a nuestro hermano y pastor Amaury Cajide, Señor, para que tú le fortalezcas y le bendigas en esta etapa como pastor de la congregación de Amposta y Vinaroz. Tú, Señor, puedes fortalecerlo y puedes darle la sabiduría necesaria para que él, junto con su familia, lleven a cabo esta tarea tan importante, Señor, para ti. Y en esto confiamos, Señor, que no le faltarán ni tu Espíritu Santo, ni la mediación del Señor Jesús, ni tu soberanía para realizar esta obra. Y en esto confiamos, Señor, y en tus manos nos ponemos todos, sabiendo que tú siempre haces lo mejor para cada uno de nosotros, Señor. Aún en los momentos difíciles, tú nos enseñas y nos llevas por el buen camino. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo y nuestro Salvador. Amén. Amén.